Buenos días o buenas tardes ya. Estamos agradecidos a Dios por darnos un día más de vida. Gracias a Dios por guardarnos. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana y grande es su misericordia y que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado y nos está dando de poder compartir con ustedes en este pequeño estudio bíblico. El día miércoles hemos compartido con ustedes todo lo relacionado con el amor de Dios y vimos cómo Dios nos amaba de una manera incondicional. Vimos que Dios nos amaba a pesar de que estábamos nosotros en desobediencia, en rebelión, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo todo lo contrario a su voluntad, Él nos amaba porque dice la Biblia que su amor es eterno. Y si su amor es eterno, vimos también de que no había nada que iba a convencerle a Él de dejar de amarnos, ¿verdad? Y lo bueno que hay en todo esto es que el Dios a quien servimos y amamos es un Dios que nos ama profundamente. Y es el Dios que te ama y es el Dios que vino por ti a morir en la cruz del Calvario. Se hizo hombre y estando en esta condición se humilló a sí mismo. Y dice la palabra de Dios que murió de una manera cruenta para que a través de ella tú y yo podamos ser salvos y tener vida y vida eterna. Por lo tanto, si tú has tomado la decisión de darle tu vida a Jesús, quiero decirte de que es de acuerdo a la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, tú eres una nueva criatura. Y dice la palabra de Dios que para esto era necesario que tú nazcas de nuevo. Dios un día le dijo a un hombre muy importante que se llama Nicodemo, está en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Le dijo a este hombre, que era un hombre maestro de la ley, principal de la sinagoga, le dijo: no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Y él no entendió lo que estaba pasando, ¿verdad? La idea es nacer de nuevo, volver al vientre de mi mamá. Con el tamaño que tengo es imposible. Y es obvio, porque el nuevo nacimiento no viene del hombre, no viene por una acción del hombre, no viene porque el hombre hace algo. El nuevo nacimiento viene de Dios como un regalo a través de Jesús. Y esto requiere que el hombre acepte este regalo y le crea, ¿verdad? Y Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios nos dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, tu nombre fue escrito por Él en los libros de la vida, y Él declaró a toda la creación, a todo el universo, que desde ese momento te constituías como hijo de Dios, porque Él te aceptó como suyo. Entonces, conociendo todo esto, el miércoles dimos unas pautas para ti que eres nuevo en la fe, y ahora quiero volver a recalcar estos consejos que te dimos, y lo quiero volver a hacer. En primer lugar, ahora que eres hijo de Dios, ora. Orar es hablar con Dios, conversa con Él todos los días, ábrele tu corazón y confía. Confía porque Él quiere escuchar tu voz. En segundo lugar, lee la palabra de Dios. Así como en oración tú hablas con Él, Dios a través de su palabra, Él te va a hablar, te va a enseñar, te va a hacer ver quién es Él, cómo te ha amado, cuán grande es, te va a hablar de sus atributos, te va a hablar básicamente de los planes que Dios tiene para ti. Ora, lee todos los días su palabra. Puedes empezar en el libro de Mateo, de Juan si deseas, pero tómate un tiempito para leer. En tercer lugar, cuéntale a tus amigos de cómo el Señor te ama, cómo te ha amado, y cuéntale a ellos cómo Él te ha perdonado de todos tus pecados. Cuéntale a ellos, de que este Dios también quiere hacer lo mismo por ellos y quiere salvarlos y perdonarlos y darles vida nueva. Y por último, no dejes de congregarte. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25 que hay algunos que tienen por costumbre no ir a la iglesia, no reunirse, porque creen que están bien, creen que fue suficiente con lo que hicieron, aceptar a Jesús y ahí nomás. No, aceptar a Jesús implica también obedecerle, y la Biblia dice que debemos congregarnos, porque ahí es donde vamos a tener compañerismo, vamos a conocer más del Señor,
vamos a ser instruidos, vamos a poder nosotros alabarle, adorarle, servirle, en fin, y vamos a ser fortalecidos, edificados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, te animamos con esto a que tú crezcas en la fe, obedeciendo en todo. Y por último, como quinto paso, como Iglesia Cristiana Misericordia, quisiera invitarte a la iglesia cuando pase todo este tema del coronavirus y vengas los domingos y te congregues con nosotros. Queremos invitarte de todo corazón para que puedas venir y puedas conocer a Dios más todavía, ¿verdad? Al final de esta pequeña reunión vamos a darte la dirección de la iglesia. ¿Ok? Bien, el tema de esta mañana se trata de Jesús, Salvador. El tema de este estudio bíblico se llama la salvación a través de Jesús. Ahora que sabes que Él te amó, ahora que sabes que Él te ama, entonces vas a poder comprender cómo es que su amor le llevó a este acto heroico, diría yo, a este acto heroico de dar su vida por una persona que no lo merecía, por un pecador como nosotros. Ese es el gallo que cantó cuando Pedro pecó. Van tres. Ok, entonces vayamos. Dice la Biblia que una noche un hombre muy importante, Nicodemo, eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15, no la vamos a leer porque es un poquito extenso y el tiempo es breve. Dice la palabra de Dios que este hombre Nicodemo fue a buscar de noche a Jesús, y este hombre, hablando con Jesús, Jesús le dijo, este hombre le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y estando en esta conversación, Jesús le dijo que era necesario de que este hombre, si quería conocer más a Dios, si quería entrar al reino de los cielos, debería nacer de nuevo, ¿verdad? Tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo. Y este hombre le dijo: ¿cómo? Pero yo siendo un viejo, ¿cómo puede pasar esto? Es que este hombre no lo entendía, porque Jesús no hablaba de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios enseña que por causa de nuestros pecados, nosotros ya estamos muertos espiritualmente. Y era necesario volver a la vida. Y el volver a la vida significa volver a nacer de nuevo. Y esto no dependía ya de nosotros y no depende de la persona muerta, porque no puede por sí mismo hacer nada. Tenía que ser un acto sobrenatural de Dios que viene a través de Jesús por su muerte y resurrección, ¿verdad? Que Él experimentó en su vida como Dios. Bien, dice la palabra de Dios, para entender mejor esto, ¿estamos muertos? Y como estamos muertos, necesitamos volver a vivir un nuevo nacimiento. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no dice que pecaron todos menos 3, que pecaron todos menos 1. La Biblia no dice que pecaron todos menos una mujer. No, la Biblia dice que todos han pecado, y la Biblia es clara y específica y dice todos, sin excepción, sea quien sea, el hombre más prominente o el más pequeño, el hombre más millonario como el más pobre. La Biblia dice todos, sea rey, sea siervo, sea presidente, sea quien sea, dice la palabra de Dios, que todos han pecado, y como consecuencia del pecado están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Y esto qué me dice? Que la ley de Dios dice que el que peca muere. El que peca es excluido. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice que porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si la paga del pecado es muerte, y si Dios es un Dios de vivos y no de muertos, esto significa que a causa del pecado en el hombre ha sido excluido del compañerismo, excluido de la comunión con Dios, separado de la presencia de Dios, y se ha levantado una barrera, una pared inmensa que se llama pecado, y a causa de esto el hombre es
es imposible que el hombre venga a tener comunión, porque existe esta barrera, ¿verdad? Y si ya hay este pecado, la pregunta es, ¿quién puede ir a la presencia de Dios? ¿Quién puede volver a Dios? Nadie, de ninguna manera. Entonces, estamos muertos y necesitamos ser salvados de una condenación que se nos viene, porque la muerte no solamente queda acá, habla también de una muerte eterna, un vivir sin Dios en la eternidad, en el infierno. Entonces, ¿quién puede salvarse por sí mismo para ir al cielo? Nadie. Por cuanto todos hemos pecado, nadie puede salvarse. No hay forma alguna de que el hombre pueda salvarse. No hay forma de ganarse o merecer el cielo o hacer cosas buenas o hacer acciones buenas. No podemos merecer nada. Aún más, ni el amor de Dios siquiera podemos merecerlo, porque su amor es inmerecido, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿quién puede salvarse? Y la respuesta que da la Biblia dice, nadie. No te engañes. Filosofías ni religiones que nos pueden decir cosas podrán realmente apagar lo que Dios ya está diciendo. La Biblia dice, nadie puede salvarse. ¿De acuerdo? Y bien, si nadie puede salvarse, ¿qué es la salvación? ¿En qué consiste? La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios de que Dios le confió al hombre la administración de toda la tierra. Dios le dio básicamente el paraíso para que administrara. ¿De acuerdo? Dios proveyó de todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Tenía todo. Nunca le faltó nada. Fue básicamente un lugar hermoso, conocido como el paraíso, donde Dios, dice la Biblia, que se movía y estaba ahí con ellos, conversaba. Fue la vida más preciosa que jamás haya podido haber. Nunca les faltó nada. Ellos tenían comunión, intimidad con Dios de una manera preciosa y gozaban de esa relación de amor con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos decidieron por su propia cuenta desobedecer a Dios, pues Dios les dijo, acá tienen todo, nada les falta, pero sin embargo de ese arbolito que está ahí no quiero que coman, porque si ustedes comen de ahí van a morir. Por primera vez se pronunció una palabra que no se entendió: muerte. Para Adán y Eva esa palabra era una palabra que no lo comprendían, no lo entendían, porque hasta ese día nadie jamás había muerto. Ni animal, ni planta, ni nada. Nadie. Por lo tanto, querer entender la muerte en aquellos momentos fue la cosa más increíble. Como que Dios hablaba en chino, en otras palabras. No lo entendieron. Y como no lo entendieron, siguieron sus vidas hasta que el tentador, que es el diablo, vino y les dijo, no van a morir, mentira es, porque ese Dios es mentiroso. Pero sin embargo, yo les ofrezco una verdad mejor que la de Dios. Si ustedes comen, van a ser como Él. Y dice la Biblia que les engañó y ellos desobedecieron a Dios. ¿Y saben qué pasó? Comieron el fruto. Y exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar sucedió en el instante que ellos comieron del fruto. Ese mismo instante, espiritualmente murieron, se apagó todo, el pecado llenó sus vidas y esa mancha que es el pecado puso en ese instante una separación entre Dios y el hombre. ¿Creen ustedes que el diablo se sintió mal por haberles hecho este daño? Se empezó a reír, a burlar. La Biblia dice que Él no vino sino a matar, robar y destruir. De manera que cada vez que tú y yo pecamos y pecamos y pecamos, sea el pecado que sea, Él se burla y se ríe de lo que hemos hecho, porque Él sabe que lo que Él hace con nosotros hace que estemos completamente separados de Dios. Y ese pecado levantó una barrera entre Dios y nosotros. Dice la palabra de Dios, quiero leer, en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que nuestras iniquidades han hecho una división entre Dios y nosotros, y que nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír.
para no oír. Miren el daño que ha causado y causa hasta el día de hoy. Mi pecado hace que Dios no me oiga. Mi pecado hace que entre Dios y yo haya enemistad. Mi pecado hace que yo haya sido separado de Él y esté completamente desamparado, sin protección, sin refugio y sin nada. De acuerdo entonces a la Biblia, ¿qué fue lo que causó esta separación entre Dios y nosotros? Sencillamente el pecado. El pecado causó que la naturaleza se corrompiera de tal manera y que el hombre estuviera sujeto hoy, incluso a las pasiones bajas, a la carne, etcétera y etcétera. ¿Correcto? Si no hubieran pecado, no tendríamos problemas, no habría dolor, hambre, no habría muerte, asesinatos, aborto, enfermedades, pandemias, no hubiera nada, estuviéramos felices, pero a causa del pecado, el pecado trajo consecuencias gravísimas a nuestras vidas. Y el día de hoy la humanidad está atrapada en este pecado. Y este pecado cada vez está hundiéndolo más y más y más y más. Entonces, ¿quién puede salvar entonces al hombre? Si el hombre ya está apartado y separado de Dios y no puede acercarse a Dios y está viviendo su vida miserable, sin paz, sin gozo, sin alegría y sin nada, ¿quién entonces puede ayudar? ¿Quién podría traer esa salvación y volvernos y retomar otra vez nuestra vida como antes, volvernos a la casa de Dios? ¿Quién puede entonces romper esta barrera inmensa que hay entre Dios y el hombre? Dice la palabra de Dios que el único que puede hacerlo, el único, es Dios. No hay otro más que pueda dar salvación al hombre. No hay nadie más que pueda traer esa esperanza, sino solamente Dios. Y en su gran amor, Dios ha provisto de un camino para esta salvación. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, ha entregado como un regalo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación va a partir de Dios, va a venir de Dios y no nos va a dar a 2, 3, 4, 5 salvadores ni salvadoras. La Biblia dice que hay un solo Salvador, que Dios ha enviado al único Hijo para que solamente a través de Él podamos nosotros ser salvos. Entonces, ¿qué podemos entender en esto? Que hay dos verdades muy fundamentales. En primer lugar, que Dios entregó a su único Hijo y a la muerte por amor a nosotros, por amor. Y en segundo lugar, que dice Juan 3:16, que si tú crees en Jesús, vas a ser salvo, ¿ok? Entonces, ¿cómo salva Jesús al que cree en Él? Tenemos que entender, en primer lugar, que Jesús nació de María y que ella concibió por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Que Jesús no tuvo padre humano, porque si así hubiera sido, Él hubiera básicamente heredado esa naturaleza pecadora, hubiera nacido con pecado y no hubiera sido posible que podríamos ser salvos. Entonces Jesús fue concebido, ¿verdad? Fue engendrado, el Espíritu Santo actuó en este milagro de Dios y Jesús nació de María, ¿ok? Entonces, esto hace que Jesús al nacer nazca sin ese pecado original que tiene todo el mundo al momento del nacimiento. Aún más, Jesús no pecó antes, no pecó en su nacimiento, no pecó durante su vida en la tierra, como tampoco nunca pecará, porque Él es santo y Él es Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22, me dice que Jesús nunca pecó y que nunca fue hallado mentira ni engaño en su boca. Jamás. Por eso es que nadie pudo acusar a Jesucristo. Ni Pilato, ni testigos falsos, ni la autoridad civil. Nadie pudo acusarle de pecado alguno. Mateo capítulo 26, versículos del 59 al 60, dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscó testigos falsos para acusar a Jesús y no lo encontró.
porque todos se contradecían y hasta el final alquilaron, compraron, trajeron a dos y para que digan todos ellos, para que tengan un solo pensamiento y una misma mentira. Tal es así que a través de dos testigos falsos, diciendo mentiras, acusaron a Jesús. Y como supuestamente encontraron culpable a Jesús, decidieron darle muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Él no debió morir porque nunca pecó. Sin embargo, a él lo condenaron a muerte sin que haya pecado alguno en él. Aún más, tenemos que entender que nadie mató a Jesús. Quiero que se entienda bien esto. Acá no dice que a Jesús lo agarraron. No, la Biblia dice que Él fue voluntariamente a la cruz. Él voluntariamente se entregó a sí mismo. Porque si no hubiera habido esto, jamás lo agarraban. Porque Él es Dios. Él dice que voluntariamente fue a la muerte, fue a la cruz para reemplazarte a ti y a mí. Y Él recibió todo el castigo que me correspondía a mí como pecador, porque recordemos una vez más que el que peca tiene que morir y que la paga del pecado es muerte. Si yo he hecho algo y he pecado, la ley de Dios me dice que si yo peco, tengo que morir. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 dice que Jesús se llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz del Calvario, para que nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, podamos vivir a la justicia. Y también dice que por causa de Él hemos sido nosotros sanados. Entonces, ¿quién se llevó tu pecado y mi pecado en la cruz? Se llevó Jesús. ¿Por qué? Porque yo no podía quitarme ese pecado de en medio. Yo no podía sacármelo y tirármelo para un costado. Era algo que estaba en mí. Algo que se hizo uno en mí y era imposible. Pero vino Jesús, tomó ese pecado sobre sí mismo, mi pecado. Y al morir Él en la cruz, Él cargó con mis pecados, cargó con mi culpa. Él sencillamente aceptó el juicio de Dios sobre el pecador, sobre mi vida, tomando y sustituyéndome. Y dice la Biblia que el pecado y el juicio por el pecado vino sobre Él. Y gracias a esto, esta barrera que había entre Dios y nosotros, que se llamaba pecado, el cual nos separaba, sencillamente fue quitada, para que por primera vez podamos volver a Dios y tener esta relación de amistad. Y a través de esto, entonces, podríamos y podemos tener amistad con Dios. No solamente esto, sino que Jesús no solamente quitó el pecado, sino también nos libró del poder que tenía el pecado, de manera que podríamos y podemos hoy resistir a toda tentación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién podía reemplazarnos en esa cruz para morir por nosotros? Nadie. Solamente Jesús. ¿Por qué? Porque como todos han pecado, sencillamente se requería de una persona inocente que muera por un culpable y lo sustituya en esa cruz. Yo no podía sustituir a mi hermano por su pecado porque yo era pecador, pero Jesús tomó mi lugar, ¿verdad? Me sustituyó y por amor a mí decidió morir para que yo no muera, sino para que tenga vida y la tenga en abundancia. Bien, entonces nos sustituye, nos perdona, nos limpia, nos salva. Habría que hacernos otra pregunta más encima de todo esto. ¿Habrá habido alguna otra forma de que el hombre pueda salvarse sin necesidad de Jesús? ¿Dios habrá provisto otra forma de salvación sin que se requiera a Jesús en la tierra o en nuestras vidas? ¿Habrá algún medio humano a través del cual el hombre pueda liberarse de este pecado, presentarse delante de Dios sin mancha y reclamar ser aceptado por Él por algo que yo hice, por mis acciones? Ahora Dios está en la obligación de aceptarme. La palabra de Dios me dice que no hay forma de alcanzar
salvación por medios humanos, métodos humanos, sino solamente a través de Jesús y de su muerte en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Entonces, Hechos capítulo 4 viene y nos dice en los versículos 11 y 12 de que este Jesús era la piedra principal, la base, el fundamento de la salvación. Y dice también que no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. De manera que si tú has buscado o estás buscando ser salvo fuera de Jesús, déjame decirte que de parte de Dios, que es la única autoridad y la última también en cuanto a esto, no, él, de acuerdo a la palabra de Dios, Él ha dicho que solamente a través de Jesús, porque Él es la salvación que Dios ha dado para el hombre. Por lo tanto, pretender buscar a través de filosofías, de religiones, de pensamientos positivos, de acciones buenas, de obras humanas que merecen el aplauso de medio mundo, déjame decirte que si buscas una salvación y ser aceptado por Dios, por este medio, sencillamente no lo lograrás, jamás podrás, porque es solamente a través del Señor. No hay otro nombre, sino a través de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 lo dijo con claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, si Jesús es el camino, no hay otro. Si Jesús es la verdad, el resto es mentira. Si Jesús es la vida, todos están muertos. El hombre necesita de Jesús. Y si quieres llegar al Padre, no hay medio alguno humano, forma, método, filosofía, ni nadie. Él dijo, nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, el único camino es Jesús. El único nombre es Jesús. ¿De acuerdo? ¿Y por qué Jesús? Porque solo Jesús dio su vida en la cruz por amor al pecador. Porque solo Jesús fue como Cordero de Dios aceptado por su sacrificio delante del Señor. Hemos visto a través de la Biblia que antiguamente se sacrificaban animalitos, estos corderitos, y esos corderitos eran auscultados durante 3 días para ver si no tenía raya, picadura, herida, si el animal era perfecto. Este animal era sacrificado para el perdón de pecados. Con Jesús durante 3 días lo auscultaron. Y cuando vieron que no había pecado en él, sencillamente lo llevaron a la cruz y ahí murió. ¿De acuerdo? Entonces, Él como el Cordero perfecto, sin pecado, fue sacrificado y el Padre Dios aceptó el sacrificio de Jesús por ti y por mí y le fue básicamente agradable. Fue un sacrificio sustitutorio. Recordemos, el inocente muere por el culpable. ¿De acuerdo? El que nunca pecó tomó mi pecado para que mi pecado sea quitado de mi propia vida. ¿Ok? Entonces, nadie pudo por mí morir, solamente Jesús. Y debemos recalcar otra vez que a Jesús no le obligaron. Jesús, dice la Biblia, que fue voluntariamente a morir en esa cruz. Juan capítulo 10, versículo 17, me dice que el Padre por eso me ama. Y dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Después dice, nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Y tengo poder para esto, ¿no? Este es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Yo voluntariamente lo doy para perdón de pecados y para que el hombre pueda ser salvo, en otras palabras. Entonces, ¿podrá el hombre ser salvo por sí mismo? ¿Podrá el hombre ser salvo por medio de obras? ¿Podrá el hombre presentarse con su currículum vitae de obras delante de Dios y reclamarle que él tiene que ser aceptado por Dios porque él hizo esto y esto y esto? ¿Puede un pecador
presentarse delante de Dios y pretender convencerle que porque hizo obras buenas tiene acceso al reino de los cielos y Dios tiene la obligación de perdonarle y dejarle entrar. No, señores, no puede. Porque si yo soy un pecador y si voy con mis acciones buenas para pretender extorsionar a Dios y decirle, tú tienes que aceptarme por lo que yo hice, Dios me va a decir, ok, pero ¿qué hago contigo que vienes lleno de pecado? Porque tus acciones no han borrado tu pecado. Porque tu pecado tiene que ser borrado por una sangre santa, justa y sin mancha. Y esa sangre es la derramada por mi Hijo Jesucristo en la cruz, la que limpia de todo pecado y hace acepto al pecador en mi presencia. Por lo tanto, cualquier obra de justicia que tú puedas hacer delante de Dios no tiene validez alguna. Delante del hombre sí, pero para efectos de salvación jamás. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice que por gracia somos salvos. Y dice la palabra de Dios que es por medio de la fe. Y que esto ya no depende de nosotros, porque esto es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe, por gracia. Y la gracia es sencillamente un regalo de Dios. Esta salvación es gratuita, inmerecida, es un regalo. Y la palabra gracia es esto, regalo de parte de Dios. O lo tomas o no. Por último, si no lo haces, la única persona que va a sufrir las consecuencias de una mala elección serás tú y no Jesús. Bien, y en este punto mi pregunta sería, entonces, ¿qué debo hacer para salvarme? En primer lugar, tienes que creer. ¿Qué debes creer? Que Jesús es el único Hijo de Dios, que Él es Dios y que Él se hizo hombre, tomó la forma de hombre para venir y morir en esa cruz. ¿Qué más debo creer? Que Jesús nació de María, que Él no tuvo padre humano, sino que nació de una virgen. ¿Qué más tengo que creer? Y ojo, no estamos elevando a María más alto que lo demás o a casi una divinidad. No, estamos solamente mencionando que murió, que nació de María. ¿Qué más debemos creer? Que Jesús murió en la cruz voluntariamente para reemplazarte a ti. ¿Y para qué también? Para pagar por tus pecados. Y que después resucitó. Recordemos, la paga del pecado es muerte. A mí me correspondía morir, entonces Jesús toma mi lugar y al tomar mi lugar es como que Él estuviera pagando por mi salvación, por mi libertad, por mis pecados y por mi vida. ¿Ok? En primer lugar, entonces, debes creer por fe. En segundo lugar, ¿qué más debes hacer? Debes reconocer, por lo tanto, que eres pecador y que necesitas acercarte a Dios arrepentido, pidiéndole que te perdones tus pecados y aceptando ese regalo de Dios en Jesús y recibiendo a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y dice la Biblia que cuando tú haces esto, la sangre de Jesús por primera vez te limpia de todo pecado. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú crees esto y confiesas con tu corazón, con tus labios, ¿verdad? Con tu boca que eres salvo, entonces dice la Biblia que vendrá esa salvación a tu vida y por primera vez tendrás comunión con Dios. Bien, vayamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos para el perdón de tus pecados, entonces tú serás salvo. Si no confiesas, si no crees, no hay salvación. Simple. Pero si tú crees en tu corazón
de que Dios le levantó de los muertos y lo confiesas, dice la Biblia, entonces, y solo entonces, serás, ¿qué cosa? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando tú tomas esto, cuando tú crees, aceptas, confiesas, declaras, recibes, dice la palabra de Dios, que en ese instante se da esto que hablamos al principio, el nuevo nacimiento. En otras palabras, vuelves a nacer. No necesariamente tenías que volver al vientre de tu madre, porque era un aspecto espiritual. ¿De acuerdo? Espiritual. Y depende de todo esto, tu eternidad. Recuerda que Dios nos ha creado para ser eternos. Qué triste sería pasar, después de muerto, a una vida sin Dios, a un infierno. Qué triste sería. Por eso Él vino, para que tú y yo, a través de la muerte de Jesús, podamos entrar al reino de los cielos, y cuando tengamos que partir, vayamos con Él y estemos para siempre. Para siempre. Recuerda, nadie es eterno en esta tierra. Dios nos ha dado eternidad. Lo que tenemos hoy es solamente, básicamente, un envoltorio del verdadero hombre que vive dentro de nosotros. Entonces, hemos vuelto a nacer y nuestra condición ahora ha cambiado. ¿De qué forma? Primero, tus pecados han sido perdonados. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y has confesado que Él es tu Señor y le has recibido, eres nueva criatura. ¿Y cuáles son los beneficios de esta salvación? Primero, que tus pecados han sido perdonados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¡Bum! ¡Gloria a Dios! Libres, libres, inocentes. No hay más culpa. No hay más condenación. Hemos sido perdonados. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Alégrate, regocíjate que delante de Dios ya no eres culpable porque tú aceptaste el regalo de Dios y Dios te mira como inocente. En segundo lugar, no solamente has sido perdonado, ahora eres su hijo, porque no todos son hijos de Dios. El Señor dijo en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de acuerdo a este pasaje de Juan 1:12, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Toda la creación? ¿Toda la humanidad? No, solamente los que creen en su nombre y los que le recibieron. Listo. Segundo beneficio, entonces, eres hijo de Dios. Tercer beneficio, por haber aceptado a Jesús y haberle creído. Dice la Biblia que Jesús vino a morar en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Dice en Gálatas 4, versículo 6, y por cuanto ahora eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama en tu corazón, Abba, Padre, Papá. Por primera vez puedes decirle a Dios, Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Él te recibió como hijo. Tú has vuelto a nacer. Eres nueva criatura. Tienes un Padre en los cielos a partir de ese momento. Tu Padre que te ama. Tercer beneficio. Cristo ha venido a morar en tu corazón. Cuarto beneficio. Tú has sido completamente renovado, eres una nueva persona, todo cambia absolutamente. Quinto beneficio. Pero antes de eso, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué beneficio! Por fin puedes volver a empezar. ¿Cuántas veces dijiste, si tan solo volviera a nacer, si tan solo volviera atrás, ya no haría? Ahora Dios te da la oportunidad de volver a empezar, de nacer de nuevo, como una nueva persona, nueva criatura, pensamientos nuevos, corazón nuevo, esperanza nueva, un camino nuevo, todo nuevo. ¿No es lo que anhelabas? ¿No es lo que anhelas? En Cristo Jesús es posible. Si estás en Cristo, eres esa nueva criatura. Eres nuevo en todo. En quinto lugar, no solamente he hecho estos 4 beneficios anteriores, sino que a partir de ese momento, dice la Biblia, que tienes vida eterna.
con Él. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 12 dice, y este es el testimonio, y esto viene de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida no se encuentra en mí, se encuentra en su Hijo. Y si su Hijo ha venido a mi corazón y se ha hecho uno conmigo, ¿qué crees? Tú automáticamente, por haberte unido a Él, tienes vida porque Él te impartió vida eterna. Entonces, si la vida está en su Hijo, la Biblia me dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida, dice en 1 Juan 5, 11, 12. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple y sencillo. Siguiente beneficio sería el sexto. ¿Ok? El sexto beneficio. Ahora, Dios, dice su palabra, ha derramado de su Espíritu Santo en tu corazón, de tal manera que ahora puedes amarle, puedes conocerle, puedes amar a los demás. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Díganme, ¿no son buenas noticias? ¿No son buenas nuevas? Perdonado, he sido perdonado, ahora soy su hijo, Cristo mora en mi corazón, soy nueva criatura, tengo vida eterna y su amor ha sido derramado en mi corazón. ¿Cómo no vivir feliz y ser feliz y estar seguro? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo no vivir feliz sabiendo todo lo que he hecho por mí? ¡Qué buenas noticias! Romanos capítulo 8 para terminar. Versículos del 31 al 39, no lo voy a leer, dice que nada, ni nadie nos podrá entonces separar del amor de Dios. Ahora que sé que Él me ama y ahora sé que he sido salvo y que soy su hijo, ¿habrá algo que le convenza a Dios de ya no amarme, de ya no guardarme, de ya no protegerme? La Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni porvenir, ni espada, ni nada, nada, ni nada me podrá separar a mí del amor de Dios. No es que yo voy a amarle a Él. Lo que quiero decir en otras palabras es que Dios me ama tanto que no habrá fuerza alguna en el universo que le convenza de ya no amarme más. ¡Qué seguridad tengo! ¡Qué certeza, qué convicción! Dios me ama, Dios me salva, es mi Padre. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿alguien podrá separarme del amor de Dios? Nadie. Una vez más, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas sí que son buenas noticias para ti. Estamos gozosos de que hayas tomado un tiempo para compartir con nosotros este pequeño tiempo de estudio bíblico. Es el segundo que tenemos de verdades básicas. Comparte con otros, anima a otros. Este es un video que está saliendo, dáselos a otros para que también conozcan esta buena noticia, ¿ok? Soy el pastor Carlos Cabero de la Iglesia Cristiana Misericordia de Pucallpa, Perú. Estamos agradecidos a Dios por este tiempo que nos ha dado y te invitamos a que entres a nuestra página en el Facebook de Iglesia Cristiana y Misericordia y pongas en like que diga me gusta o suscribirte para que podamos también a través de ella poder absorber todas las preguntas que tú tienes, ¿ok? Entonces, al finalizar, saldrá el lugar de nuestra reunión al cual te invitamos para cuando todo eso nos lo organice, podamos estar juntos alabando y adorando a Dios. Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerda, cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Nos vemos. Adiós.